Hidalgo, que es agregado laboral de la Embajada de Venezuela, y Gaspar Forti, que es el responsable de Solidaridad de la Embajada de Venezuela. Antes de empezar el acto, me gustaría leer un comunicado de CSC, de la Coordinadora Sindical de Clase, de la que CSU es miembro. Nuestro saludo de clase a todos los participantes del acto sobre el sindicalismo venezolano en la Revolución Bolivariana, que tiene lugar este 1 de marzo en Badajoz. Nuestro reconocimiento a la labor formativa entre los trabajadores y trabajadoras de la Central Sindical Unitaria de Extremadura y al trabajo desinteresado de los compañeros y las compañeras de la Embajada venezolana. En este momento, en los que la clase obrera europea se siente atacada por todos sus flancos, es la clase trabajadora sudamericana la que marca la pauta a seguir, y concretamente la de Venezuela, que ha conseguido llevar al poder y mantener durante muchos años a una clase política que vela por sus intereses. El Estatuto de los Trabajadores, por el que se rigen las relaciones laborales en este país, hermano, es un ejemplo de lo que se consigue luchando. Y más en Venezuela, donde los trabajadores y trabajadoras no solo deben enfrentar a una de las burguesías más rancias del continente, además de golpistas, sino también a las injerencias imperialistas de los Estados Unidos, que trata de arrebatarles sus recursos naturales, retrotrayendo a la clase trabajadora al colonialismo y al esclavismo que tanto añora. Nuestra solidaridad con todos ellos y ellas, más ahora, en este momento en los que la enfermedad de su máximo dirigente es aprovechada por los carroñeros políticos y mediáticos, tanto de los Estados Unidos como del Estado español, para tratar de confundir y crear vértigos entre los trabajadores y trabajadoras. Mucho ánimo, compañeras y compañeros. Actos como el que celebráis hoy va en la línea de concienciación que tanto necesitamos los trabajadores y trabajadoras europeos. Nuestro saludo de clase a los compañeros de la CSU de Extremadura, a los compañeros venezolanos y a toda la clase trabajadora de ese gran país que es Venezuela. Ni un paso atrás. Antes de comenzar con el acto, también decir que después de la charla se abrirá un turno de preguntas, que vayan por favor concorde con la charla que se va a dar hoy aquí, y sin más pues les doy la palabra a los compañeros que nos hablarán de la experiencia del sindicalismo en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar en primer lugar agradeciéndole a nuestros amigos Javier Gómez Rubiano, a José Gómez Gata y a nuestra anfitriona Beatriz, que ha tenido la gentileza de leer esas extraordinarias palabras que marcan cuál ha sido la situación latinoamericana. Bueno, también agradecerle a los amigos de la Coordinadora Sindical de Madrid, lo olvidaba, contacto inicial con Álvaro Barreiro y más allá de la Coordinadora de Madrid, la Coordinadora Sindical de Clase, que es una instancia necesaria en estos momentos, pues fortalece el movimiento obrero. Hablar de Venezuela, de los movimientos populares en Venezuela, es hablar un poco de la historia de la exclusión y de la pobreza que ha sufrido nuestro país, al menos en los últimos 200 años. Si voy a hablar del sindicalismo, necesariamente hay que hacer referencia a cómo fue que un país rico, un país petrolero, un país rico en minerales, pudo llegar a niveles tan altos de pobreza en la década de los 80, en la década de los 90, y niveles tan altos de pobreza extrema. Hablamos de que en esos años teníamos cerca de un 70% de pobreza y más de un 40% de pobreza extrema. Es decir, personas adultas, mayores y niños que no tenían acceso a la educación, que no tenían acceso a la salud, que tenían acceso a la vivienda, que desarrollaban su vida cotidiana en medio de las más precarias condiciones de seguridad e higiene. En ese contexto se inscribe cualquier movimiento popular, cualquier movimiento social que pretenda analizarse en los últimos años en Venezuela. Es importante señalar que el modelo de desarrollo de nuestro país nunca obedeció, nunca se produjo para satisfacer
satisfacer las necesidades de desarrollo de nuestra sociedad. Ese modelo fue un modelo implantado por el imperialismo norteamericano, por las transnacionales, por el mercado, precisamente para garantizarse una facilidad en la extracción de todas esas materias primas a bajo costo, sin costos ecológicos y con la posibilidad de ellos mantener un flujo, digamos, controlado de lo que era de lo que son esos materiales, en tanto su sociedad también podía ser de alguna manera controlada y también obedecía a su esquema de mercado, a su sistema de mercado. Esa pobreza viene no solo de la parte, no solo de ese modelo que en los últimos 100 años ha estado allí, sino también del modelo británico que tuvimos a finales del siglo XIX y por supuesto de la colonia española en un principio. Cada espacio de tiempo dejó marcado y se fueron acumulando. No es un fenómeno exclusivo de Venezuela, es un fenómeno de todos los países latinoamericanos. La pobreza y la exclusión acumulada. Y en los últimos 100 años, exacerbada su explotación por el sistema capitalista, por las grandes empresas norteamericanas. En 1960, la primera posibilidad que tuvo el movimiento obrero, quien ya venía en esos primeros 60 años dando pasos importantes sobre la base de la construcción de un modelo socialista con el Partido Comunista. Permítame un segundo. Ya la calefacción está haciendo su efecto. El Partido Comunista había avanzado y en los años 40 tenían cerca con el proyecto, por supuesto, de la construcción de un modelo distinto, de sociedad distinta, cerca del 60% de las organizaciones sindicales estaban sumadas a la construcción del proyecto socialista. Sin embargo, ya para esos años de posguerra, con todo un modelo ya montándose desde el imperio norteamericano, en 1960 los movimientos de izquierda sufren una nueva traición y son aislados de toda posibilidad de participación política y son directamente enviados a los movimientos clandestinos. En 1960 los sindicatos igualmente de izquierda son proscritos y queda la CTV, la Central de Trabajadores de Venezuela, dominando ese espacio, pero en un acuerdo con los partidos para garantizar la democracia. La democracia que había adelantado fue el presidente Rómulo Betancourt, posteriormente Raúl León y Rafael Caldera, esta generación de presidentes que en nombre de esa democracia pues fueron cada vez creando las condiciones para que estas transnacionales, este modelo se instalara en Venezuela y se intensificara la pobreza en nuestro país. Las grandes obras que se construyeron al sur de Venezuela, esas grandes siderúrgicas, hay unas empresas explotadoras de minerales, hierro, aluminio, bauxita, oro, fueron grandes complejos industriales que requirieron también inversiones en el área de la producción de energía eléctrica y utilizaron los afluentes del río Caroní para hacer las grandes represas y las grandes centrales hidroeléctricas. Lo paradójico de todo ese complejo industrial que se fue edificando al sur de Venezuela es que mientras ellos podían servir de manera espléndida para la explotación y el funcionamiento de las grandes centrales, habían pueblos de Venezuela que estaban a 20 kilómetros de esas grandes centrales y no tenían servicio o lo tenían interrumpido o era un servicio muy deteriorado y de baja calidad. Precisamente porque era un ejemplo de cómo es que el modelo de desarrollo precisamente estaba orientado de manera específica a satisfacer a las grandes corporaciones transnacionales.
de 1960 a 1999 hay un paso acelerado con el nacimiento del movimiento matancero en el sur. Luego se incorpora la Liga Socialista, la Causa R, movimientos que se van desarrollando en Venezuela y que van sumando su voz de protesta a todo un proceso donde la gran exclusión social comienza a hacer manifestaciones importantes dentro del seno de la sociedad venezolana. En 1989 se produce uno de estos eventos sociales de magnitudes sísmicas, no sé si alguno recordará, fue ese del sacudón de Caracas. El sacudón no fue más que una explosión social, una forma de las grandes masas marginadas de toda la sociedad decidieron en un momento dado manifestarse con una gran violencia y se produjeron saqueos, primero en una ciudad muy pequeña cerca de la capital, en Guarela, y los medios de comunicación, para entonces un poco utilizando el morbo y el amarillismo en la noticia, transmitieron esos focos de violencia que se produjeron en esa ciudad con ocasión del aumento el aumento de los pasajes, de las tarifas del transporte público. Ese aumento de los pasajes fue la gota que rebosó el vaso de una serie de medidas que el Fondo Monetario Internacional había impuesto al país para otorgar una serie de préstamos que en teoría debían ayudar a salir a nuestro país de la crisis que estaba viviendo en ese momento. Pero esa era una. Teníamos entre otras privatizaciones de servicios públicos, energía, transporte, salud. La petrolera nuestra, el petróleo de Venezuela, comenzaba a fraccionarse en pedazos para ser subastadas en el mercado internacional. Bueno, toda esa ola de medidas de corte neoliberal también fueron acompañadas con la imposición de medidas que flexibilizaran la relación de trabajo. Y comienza a llevar golpe la clase obrera, que había tenido unas conquistas importantes desde el 48 a 1960, y de 1960, en una lucha un poco más lenta, hasta el año 97, había logrado que la ley al menos mantuviese los salarios en una especie de indexación que le permitiera al trabajador agregarle valor a sus ahorros. Un país con inflación, con una inflación alta y muy variable anualmente, pues la posibilidad de salvaguardar los ahorros dependían de medidas que tenían que proveer de ley para poder garantizar que esos ahorros tuviesen un valor en el banco. Así los trabajadores podían tener, por ejemplo, un poco para ilustrar cómo operaba, un trabajador que ganaba 1.000 euros, o 1 millón, o 1.000 bolívares, al término del año podía haber ahorrado esos 1.000 bolívares en un fondo que debía tener un rendimiento en un banco. Al término de 10, 20 o 30 años, ese trabajador había acumulado 30 meses de ahorro, más los intereses que se hubiese acumulado. Si el trabajador era despedido injustificadamente, entonces ya no eran 30, sino 60 meses que el patrono tenía que otorgar, más algunos conceptos que después particularmente por cada contratación colectiva pudiese tener los trabajadores. En el año 97, la intensidad en la flexibilización del trabajo, este beneficio fue derogado y simplemente se abarató el despido. Las medidas de flexibilización llegaron y las leyes comenzaron a prestarse con mucha comodidad para abaratar el despido, y por supuesto eso
fue incrementando la exclusión en nuestro país. Posteriormente, hacía este pequeño paréntesis un poco para explicar cómo funcionaba de manera clave para los trabajadores esta parte del ahorro y qué efectos producía después. Del 89, esa gran explosión social que significó el Caracazo. Después, en el 92, 2 años más tarde, 3 años más tarde, el presidente, nuestro actual presidente, pues, siendo coronel del ejército, intenta tomar el poder y finalmente fracasa, pero sucede algo también que hay que darle un significado especial. En un país donde se viene deteriorando la imagen pública de los políticos, la imagen de todo dirigente, porque el ataque de la derecha, el ataque mediático es descalificar en tanto sea posible, porque si yo puedo pensar, si el capitalismo si pudiese pensar por todos nosotros, para ellos mejor. En medio de esa situación, el presidente asume con responsabilidad y dice, bueno, por ahora los objetivos no se han cumplido, eso fue en el año 92, y ese por ahora queda marcado en la sociedad, quien años más tarde, pues, ya en un proceso, habiendo el presidente Hugo Chávez pasado por prisión, siendo indultado, incorporado al sistema democrático, pues la población decide otorgarle ese espacio político que tanto se estaba buscando en Venezuela. Pero ese espacio político es luego ratificado al menos en 12 o 13 oportunidades, entre elecciones de concejales, elecciones de gobernadores, referéndum, y de manera continua durante estos últimos 12, 13 años, pues siempre ha estado sometido el proceso y la democracia venezolana al escrutinio y a la decisión del pueblo en su expresión más genuina. En 1998, las primeras posibilidades de que el movimiento obrero se incorporara en un cambio real surgen a través de nuestro actual vicepresidente Nicolás Maduro, quien para entonces es constituyentista. Recordemos que una vez que el presidente gana, lo primero que él invoca es la necesidad de modificar la Constitución y crear las bases y las leyes necesarias para el marco de una nueva y una distinta sociedad, cuyo objeto es, digamos, a lo inmediato, sacar a nuestro país de la extrema pobreza y desigualdad que para ese momento se vivía. Nicolás Maduro, como constituyentista, posteriormente como presidente ya de la Asamblea Nacional, dio sus primeros apoyos a un movimiento sindical que venía de tener controversias situaciones muy difíciles y controvertidas, porque teníamos el pleno ejercicio de la dialéctica entre el capital y el sindicalismo, de ver el sindicalismo como un sujeto de los empresarios, su relación con las empresas, su relación con el nuevo proyecto de construcción socialista. Esa discusión, nada sencilla, muy compleja, hizo que se dieran pasos difíciles en algunos momentos, todavía traumáticos en otros, pero finalmente es en 1998, ya siendo canciller de la República, Nicolás Maduro es encargado directamente por el presidente para que dirija las acciones a unificar y a sentar las bases para que el movimiento sindical pueda incorporarse en la construcción de una sociedad y un modelo como lo había planteado el presidente, porque el presidente, recordemos que el presidente en el 2006 le dice al pueblo: nosotros vamos a construir y nuestro proyecto es la construcción de un modelo socialista. Veníamos dando pasos
pero todavía estaba la cosa de que si es o no es. El presidente se manifiesta públicamente y lo plantea de esa manera. Dice, bueno, vengan conmigo, acompáñenme, quien esté dispuesto a construir a construir el socialismo del siglo XXI, lo definió de esa manera un poco para refrescar cosas que habían estado en el pasado, pero que definitivamente con la experiencia, la idiosincrasia, las características de cada país y de cada país de edad, pues teníamos enfrente. Es decir, esas asociaciones que hacen, o que pretendían tratar de llevarnos a que nosotros estábamos copiando el modelo cubano, o que copiábamos modelos fracasados como los de la Unión Soviética, había que darle una respuesta, y la respuesta era la construcción del socialismo del siglo XXI. Por supuesto que es una propuesta que no está acabada, es una propuesta de sociedad que está en plena construcción. Hoy en día tenemos indicadores que 12 años más tarde, de una población que llegó con un gran nivel de pobreza a ser tomada en cuenta con los primeros programas sociales, y voy a nombrar tal vez 4 o 5 de ellos que todavía se mantienen, pero por ejemplo en el área asistencial, en el área de salud, educación y vivienda, comenzaron a hacerse desde el año del año 2000. Los programas Robinson, Sucre y el primero de primaria, había un programa para alfabetizar, porque teníamos un gran sector. El Robinson. Las misiones, pero las misiones en Venezuela no son programas sociales, pero se les llamaba misiones porque la estructura burocrática del Estado que se había heredado impedía, por vicio, por la misma dinámica que traía de 40 años, impedía que pudiesen funcionar. Uno de estos ejemplos era, un ejemplo muy gráfico de esto también, es la identificación de los venezolanos. La identificación, el pasaporte, la cédula de identidad nuestra, o lo que ustedes llaman acá, se denomina el DNI, que es el Documento Nacional de Identidad. Era muy difícil, estaba en rosca, porque estaba asociado al padrón electoral nacional. Entonces los partidos tenían una especie de control y de cuotas de poder en ello, ¿no? Y el gobierno revolucionario tuvo que colocar un sistema paralelo de identificación que permitiera avanzar en la identificación de millones de personas que no estaban en el sistema, en el Consejo Nacional Electoral. Poco a poco, en la medida en que esa misión de identidad fue desarrollándose, este elefante blanco que constituía las instituciones heredadas de los 40 años de la Cuarta República, fueron, desapareciendo por inercia, y estas fueron fortaleciéndose. Asimismo pasó con la misión Robinson, en una primera instancia para salir del analfabetismo, la misión Rivas y la misión Sucre, que finalmente, luego de 12 años, nos ha llevado a graduar médicos en la especialidad de medicina preventiva con el apoyo del gobierno cubano, en un concepto que está en la dirección de que, por supuesto, la medicina preventiva, tanto funcione, tiene menos costo que la medicina correctiva. Sin embargo, la construcción de hospitales avanza de manera paralela porque sabemos que es un proyecto a largo plazo, y más en las condiciones en que viene nuestro país. Las misiones posteriormente, ya para finales del 2010, el conjunto de esos programas sociales son medidos a través del índice de Gini. El índice de Gini es un indicador que permite establecer los niveles de desigualdad en el conjunto de una sociedad. Y en el grupo de países latinoamericanos aparece Venezuela 12 años más tarde en el primer lugar en las estadísticas del índice de Gini. El índice de Gini es un valor de 0 a 1, donde si te acercas a 0
aparece con menos desigualdad, y si te acercas a uno, pues es la mayor. Así está Brasil, Argentina, Perú, entre todos esos grupos que estaban en 1990 en 0.6, en 2010 aparecen en 0.4, 0.6 a 0.4. Pero entonces, en esa estadística está, por ejemplo, Uruguay, Salvador, Perú, México, Brasil, que estaban en 6.40 y en el año 99 y en el 2010 terminan en 0.5. Venezuela, que estaba en 0.5, termina en 0.39 en el 2010. Primero, en las estadísticas, son indicadores que más o menos suman y engloban la acción del conjunto de programas sociales que se han estado ejecutando desde el año, bueno, en esta década. Finalmente, ya atendiendo situaciones difíciles como es el problema del desabastecimiento, recordemos que el ejercicio de nuestro gobierno en medio de la revolución se hace con la participación dentro de nuestra sociedad de un conjunto de empresas privadas. El capitalismo está allí, tenemos un sector de oposición con el cual actuamos y que actúa de manera coordinada en los Estados Unidos para generar desestabilización en nuestro país. Así que, aparte de hacer gobierno, también tenemos que defendernos, no solo de un enemigo que tenemos dentro, sino de un enemigo internacional, que es el capitalismo, que es el imperialismo norteamericano, y que constantemente está haciendo juego desde Europa para tratar de que Europa respalde esa política de agresión y de extracción que han tenido durante los últimos 40 años. La acción... Sí, justamente en ese sentido tenemos que destacar que Venezuela, conjuntamente con Cuba, ha de alguna manera proyectado todo lo que es la Unión Suramericana y los organismos multilaterales que se están generando en la región. Entonces, de esos trabajos que se están haciendo, derivan el ALBA, por ejemplo, que la CELAC, la UNASUR, que nos ha incorporado recientemente también, y Petrocaribe, que son organismos que están diseñados a proteger lo que son los países y las autodeterminaciones de los países de Latinoamérica. Eso, por una parte, me parece que es fundamental en la construcción de un Estado socialista, porque de nada vale tener solamente un Estado socialista cuando todos los demás son unos estados que se rigen desde el imperio. Entonces, bueno, en este conjunto, estas características que ya le hemos explicado sobre nuestra sociedad, el presidente de la República asume la agenda laboral, la agenda de los trabajadores, y a través de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, quien le entrega el bastón al presidente para que lidere ese proceso, se promulga la nueva Ley Orgánica del Trabajo y se crea el marco jurídico necesario para que se puedan dar importantes avances en materia de derecho laboral. Así tenemos una de las medidas, ya voy a nombrar varias, pero es muy extenso. Ese trabajo, digamos, el material, su contenido total está en los CD, en los CD que trajimos, y en el material que está acá, que es para que sea distribuido al que esté interesado sin costo de obsequio. Pero es muy largo, pero vamos a resumir algunos de gran impacto. Una de esas medidas es la eliminación de la subcontratación o la tercerización. Un fenómeno que en cualquier país latinoamericano, en cualquier país donde el capitalismo esté instalado, lo vamos a observar cómo se usa para precisamente traspasar las barreras del derecho
laboral internacional. En Venezuela, una empresa, voy a poner un ejemplo que es muy gráfico. En Venezuela, una empresa con 1000 trabajadores era el agente autorizado de una transnacional que se llama Caterpillar, que es la que distribuye las grandes máquinas de construcción. En Venezuela específicamente, Caterpillar, y en Latinoamérica está posicionada comercialmente. Fuera, en Europa o en Asia, pues está Komatsu y otras empresas, Volvo, que también trabajan en ese sector de la industria pesada. Esta empresa tenía un dealer allá, un agente autorizado, y este tenía como 1000 personas. Un día, en el año 2002, llegaron y, aprovechándose de la ley de cooperativa nueva que se había estado desarrollando como mecanismo alternativo para organizar, digamos, y generar empleo autogestionario, esta empresa decidió que los trabajadores, darle dos opciones a los trabajadores. Una, o se constituían en cooperativas o quedaban despedidos. Los trabajadores constituyeron 8 de 1000 empleados, se convirtieron en 8 o 12 cooperativas con un promedio de 80 a 100 trabajadores. Cada cooperativa estuvo atendiendo un sector específico del servicio que ellos prestan, y de esta manera esta empresa comenzaba a burlar las obligaciones desde el punto de vista laboral que tenían por la Ley Orgánica del Trabajo, por la Ley de Higiene y Seguridad y Prevención en el Trabajo y otras leyes de carácter ecológico y de ambiente que el marco y la regulación venezolana les impone como obligación a las empresas, incluyendo la responsabilidad social. De esta manera, pues entonces ellos, siendo esta cooperativa un instrumento con el cual ellos podían regirse a través de un vínculo mercantil, el derecho laboral no aplicaba ni siquiera a lo interno de la cooperativa, porque la cooperativa se rige entonces por una ley especial, toda vez que es autogestionaria y se supone que son, entre comillas, dueños del negocio. Entonces, si son dueños del negocio, entonces para ese momento la legislación la ley del trabajo no los ampara, se rigen por la ley especial de cooperativas. La cooperativa, como prerrogativa para su desarrollo, la ley de cooperativas prevé la excepción fiscal. Entonces el empresario también aprovechaba las excepciones fiscales y utilizaba las cooperativas para introducir proyectos ante el Estado, sacar recursos del Estado, hacer inversiones con dinero del Estado, y utilizaba la cooperativa, se convertía en un negocio redondo para el empresario, porque por todos lados eran quienes ganaban. A la final, 10, 12 años más tarde, trabajadores que venían de un proceso donde fue truncado, tienen edad para jubilarse, pero el sistema no los ampara porque ellos quedaron fuera de ese sistema. Esa característica de esos grupos de trabajo, esos derechos son restituidos nuevamente en el 2012 con la creación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, donde se prohíbe la tercerización y se le indica a las empresas que tendrán un lapso de un año, que se cumple ahora el 1 de mayo, para actualizar su situación frente a la nueva ley. Entonces, así como esa, tenemos se restituye nuevamente el derecho de los trabajadores a la retroactividad de sus prestaciones sociales. Nuevamente el trabajador vuelve a tener la garantía de sus prestaciones. La maternidad se protege, se amplía a 6 meses el derecho de la madre a estar con su niño. Se le otorga a los trabajadores a los trabajadores varones, a los padres, al momento del nacer, se le otorgan 14 días libres para estar con su familia en esos primeros días. Se incrementan las posibilidades para el otorgamiento de vivienda en conjunto con los planes actuales de vivienda. El gobierno en este momento tiene
ha construido en una situación de emergencia, porque nosotros pasamos hace como 2 años una situación muy crítica con efectos adversos de la naturaleza, lluvias, inundaciones, y tuvimos una gran cantidad de damnificados. Y esas personas tuvimos que atenderlas urgentemente y se construyeron 400.000 viviendas. Hasta el momento 400.000 viviendas han permitido que un sector, este sector que fue muy afectado, hoy en día pueda tener derecho a esa vivienda, en algunos casos pagando cuotas muy cómodas a muy largo plazo, y en otros casos con la entrega por parte del Estado de esa vivienda a quien lo requiera, a quien lo había perdido. Entonces, en conjunto con estos planes, esta nueva ley garantiza también la vivienda. En relación a las organizaciones sindicales, la ley prevé la posibilidad de que los trabajadores conformen los consejos de trabajadores. Los consejos de trabajadores, ¿por qué? Porque en las experiencias vividas, y ahora más se ha visto en medio de la revolución, los estados controlan sus divisas. O sea, nosotros tenemos una guerra muy fuerte porque tenemos un control de divisas, pero sucede que todos los países controlan sus divisas. Y controlan sus divisas porque es una forma de blindar su economía. Nuestros empresarios trabajan con una parte de los ahorros o de las facilidades que el Estado otorga, pero por otra parte sus ahorros suelen salir al exterior y no se reinvierten en la nación, creando una fuga de capital y un perjuicio. A la final habían empresarios de manera irresponsable que decían, bueno, me declaro en quiebra y dejo 100, 200, 500 trabajadores entendiéndose sin posibilidades de indemnizar absolutamente nada. El dinero al final ya lo tenían fuera del país y ellos podían irse. Se podían haber quedado algunos activos que posiblemente pudiesen servir para algo, pero no podían satisfacer las necesidades de indemnización que se requerían para poder arreglar un grupo de trabajadores tan grande. De esta manera, los consejos de trabajadores tienen ahora la posibilidad de administrar este tipo de empresas en este tipo de situación que se pueda presentar. Presentando, por supuesto, ahí otras leyes que ha estado decretando la revolución para permitir que el control obrero pueda asumirse tanto en empresas del Estado como en empresas privadas. Tenemos el caso de Inbepal, que es una empresa productora de papel, el caso de una empresa que produce válvulas, la de papel es el sector privado, y las empresas de válvulas para la industria petrolera, que son experiencias que en este momento se están desarrollando con dificultades, pero poco a poco están avanzando y han estado saliendo adelante. En el marco de la construcción del plan Gran Misión Vivienda Venezuela, por supuesto que la construcción dispara una serie de indicadores de orden económico y demanda la creación de muchos. Por ejemplo, los sanitarios, que era la empresa de Sanitarios Maracay, una empresa privada que también fue tomada por los trabajadores, hoy en día es una empresa mixta formada con capital del Estado y el capital y las acciones del grupo de trabajadores que laboran en ella, le suministran toda su producción a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Así, en ese flujo y en ese intercambio se están desarrollando esas experiencias. Debería ser un poco también lo de TV, parte de la reconquista, lo que se la situación de la industria petrolera. Bueno, el ejemplo que ponía es porque la empresa petrolera demanda también muchos insumos y algunas de estas empresas también, ya como asociaciones mixtas entre el Estado y sus funcionarios y sus trabajadores de forma particular, están también suministrándole a nuestra estatal PDVSA, la cual viene de un proceso muy complicado. En el 2002
La empresa PDVSA, en el golpe de Estado que sufrió, que se dio a través de las centrales sindicales, con la participación de las centrales sindicales de la CTV, de la Cuarta República, en conjunto con la patronal. Es decir, se unió la CTV y la patronal se unieron para dar un golpe de Estado. Pero luego que fracasa y se retoma la industria petrolera, uno de los elementos más dramáticos que se podían ver es que había emuladores tecnológicos desde los Estados Unidos que permitían llenar un tanquero, ¿verdad?, de petróleo o de gasolina procesada desde los Estados Unidos en los muelles de Maracay o de los muelles de las grandes refinerías que están en Venezuela. Hasta esa situación la teníamos bajo control de los Estados Unidos. Pero la situación más grave era que le habían hecho creer a los venezolanos, nos habían hecho creer constantemente que las reservas hoy en día comprobadas de la faja petrolífera del Orinoco era bitumen. Bitumen es una piedra porosa con algún rocío de petróleo, una poca cantidad de petróleo, y que tecnológicamente ellos decían que era muy costoso para extraer petróleo de esta roca. No era igual que tú consigues un pozo, pones una bomba y sacas petróleo. En el caso del bitumen, que eso suponía unas tecnologías muy complicadas. De esta manera, sobre ese segmento de la faja petrolífera, estas transnacionales le pagaban al Estado $1 por barril extraído. Cuando llega nuevamente, cuando llega la revolución y tomamos nuevamente PDVSA, se descubre que esa faja no era bitumen, sino que era petróleo puro que estaba allí, era parte de la estafa y de las garras del imperialismo haciendo de la suya. Inmediatamente el presidente decreta que ya eso no puede ser $1 y que ahora vamos a cobrar $34, que nos pareció un precio justo. Todavía tenían un margen importante para ganancias. Sin embargo, las empresas pues armaron toda una campaña de desinformación a nivel mundial, pero hoy en día pues ya hemos avanzado muchísimo en desmontar toda esa industria de la desinformación. Todavía nos quedan algunos rezagos por estos lados, lamentablemente, con el país, quien tiene una campaña, digamos, continua de agresión hacia el país y hacia el presidente Chávez. Pero bueno, a nivel internacional eso se ha estado desmontando de una manera bastante aceptable. En fin, nuestra ley orgánica ha dado pasos significativos, ha creado el espacio jurídico adecuado que ha permitido a los movimientos de los trabajadores avanzar tanto en su organización como en el aspecto reivindicativo. Hoy en día, por supuesto, que estamos involucrados en la construcción del socialismo, los trabajadores, digamos que por uno de sus objetivos fundamentales, que es la defensa, digamos, desde el punto de vista reivindicativo, toda vez que seguimos en una sociedad, no hemos salido de una sociedad donde nos manejamos con el capitalismo. Por supuesto que el aspecto reivindicativo está allí presente, pero un movimiento que está avanzando en las posibilidades de construir con un marco jurídico que les está permitiendo dar pasos, en ese sentido, dar pasos importantes. La creación de la Central Bolivariana Socialista, hoy se debate, o la Central Socialista Bolivariana, se debate hoy en la discusión de cómo vamos a entender nuestro papel en la revolución, y en medio de datos muy favorables, porque hoy en día tenemos nosotros 6-7% de paro, de desempleo. Allá se le llama desempleo. Eso quiere decir que una gran masa de la población laboralmente activa está ocupada, pero la sindicación es muy baja.
Nosotros estamos entre un 10 y un 20%. Sigue siendo muy bajo, pero no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, como tampoco lo es, por los datos que conozco de aquí de España, tampoco lo es de España. Es un fenómeno que se está produciendo a nivel de las organizaciones sindicales en todo el mundo. Hay un problema del capitalismo porque está atacando, porque está inyectando nuevamente la antipolítica, el descrédito de sus dirigentes sindicales y por supuesto la corrupción. O sea, aparte de aquellos casos donde, bueno, las cúpulas, las direcciones de las organizaciones han entrado en el juego político de los estados. En ese conjunto de cosas, hoy en día la central, y digo todos los movimientos sindicales que de alguna manera estén trabajando con una visión progresista en la construcción de un modelo socialista, pues tienen en sí la responsabilidad y la difícil tarea de tener que establecer diferencias y establecer tareas y condiciones que les permitan a ellos desenvolverse, por lo menos en el caso nuestro, que es una sociedad que está en transición, con las dificultades que tiene, pero con los errores que seguramente hemos cometido, pero esos trabajadores están allí y están montándose en un proceso porque al final toda revolución pues va a necesitar de esa masa, porque una revolución sin trabajadores pareciera que no es revolución. Bueno, entonces para finalizar y abrir, digamos, algunos minutos que tengamos, teníamos algunos indicadores sobre las misiones. No podemos irnos sin destacar algunos datos sobre el avance de las misiones más relevantes. Vamos a leer, lo teníamos en una lámina, pero bueno, vamos a leerlo. Bueno, por ejemplo, en Barrio Adentro, que se encargaba de la parte de la salud de toda la población excluida, desde 2013 a 2012, a nivel de consulta del pueblo, ha llegado a 5.604.178.518 personas que fueron atendidas. Esto es muy importante porque ni la mitad de estas cifras eran atendidos en los antiguos hospitales que existían en Venezuela. No había atención ni primaria ni secundaria, ahí no había ningún tipo de atención. Una cosa que es muy interesante destacar de esto es que quienes tenían el monopolio de la salud eran las empresas privadas, o sea, las clínicas, con lo cual las clínicas tenían unos costos realmente elevados. Una persona podía ser de clase media, por poner un ejemplo, y asistir a una clínica, pero al terminar su tratamiento en esa clínica, si era una situación delicada de salud, esa persona podía quedar sin casa perfectamente. O sea, hasta ese punto se veía este tipo de situación. Hoy día no, hoy día se le ha ido arrebatando el espacio ese que monopolizaban las clínicas privadas. Entonces hay unos centros de salud integrados que conjuntamente con médicos cubanos se están llevando a cabo programas en torno a la salud preventiva y en torno a operaciones y otro tipo de cosas. Por ejemplo, la Operación Milagro, que es la misión Milagro, que era la que se encargaba de realizar operaciones oftalmológicas a la población en general, se detectó sobre todo que había un problema la población tenía grandes problemas oftalmológicos y que logran entender eso porque cuando empezó la misión de alfabetización en Venezuela, había personas que no podían leer, pero no era tanto porque no sabían leer, sino que tenían catarata o padecían algunas otras afecciones visuales, que con los médicos cubanos también se dio a revertir esa situación. Ese programa
no solamente se quedó en Venezuela, sino que estuvo en muchos sitios de Latinoamérica y alcanzó cuotas muy altas. Cerca de 1.500.000 personas fueron operadas por esta misión. También hay que decir, hay que reconocer que ahí yo creo que es una de las banderas de la política general que se está dando en Latinoamérica, ¿no? De esa política en común de ir construyendo unos espacios donde todos participen. La misión Rivas, que fue a nivel de educación básica, porque había mucha gente que no podía acceder a la educación, o si bien accedía, no tenían cómo mantenerse en las escuelas o en los institutos secundarios, porque no tenían los útiles escolares, porque pasaban necesidades, hambre, y no les permitía, o sea, tenían que buscar más de trabajar para mantenerse que estudiar. Entonces, bueno, eso también se revirtió y ahí desde 2005 a 2012 un número de 822.853 personas estaban estudiando la secundaria, retomando estudios, y otros que estaban empezando a estudiar. Y así hasta los estudios universitarios, que también hay mucha gente que se ha inscrito en los estudios universitarios, y muchos de los médicos, técnicos, ingenieros que están saliendo hoy día en favor a la revolución están saliendo con esos programas sociales, que es bastante importante porque viene a reforzar todo lo que queremos hacer a nivel de sociedad. ¿Qué otra cosa? Lo que ya les comentó mi compañero, que era la misión vivienda, que es importante señalar que esto a la gente que le entregan los pisos no se lo entregan vacíos, se lo entregan con todo su equipamiento. O sea, tienen cocina, nevera, camas, todo lo que requiere una familia para habitar un piso. Y así otra cantidad de logros que se han ido alcanzando, que bueno, ya le comentaremos más adelante. Bueno, como podemos ver en el transcurso de la exposición, las leyes laborales, tanto las leyes laborales como la organización de los sindicatos, están en función de la construcción de un modelo de sociedad en su conjunto. No podemos ver las cosas de manera aislada. En el último congreso de nuestra central se debatían los siguientes problemas, digamos, de la clase obrera: la necesidad de mejorar las condiciones materiales de los trabajadores y la reducción de la jornada laboral, que ya a partir del 1 de mayo de este año se reduce de 44 que contenía la ley a 40 horas. La necesidad de pensar no desde las empresas, sino desde la unidad de los procesos productivos por sector en grandes unidades productivas integrales. Esto es cuando me refería a la posibilidad de satisfacer la demanda interna en el conjunto de su economía, pero desde la visión socialista. La necesidad de los consejos de trabajadores trasciendan de lo productivo económico a lo político social, articularse con los consejos comunales y construir el poder popular. Esto es parte de lo que decía, que no es un proyecto acabado, es un proyecto que está en ejecución, pero que tenemos constantemente, además de tener que hacer el ejercicio de gobierno, tenemos que defendernos de una derecha y de un capitalismo que constantemente quiere recuperar esos espacios. Luchar porque el control obrero de la producción se extienda al conjunto de las empresas privadas y públicas, la economía y la sociedad. Esto es, digamos, el avance, el salto importante que el presidente ha proyectado realizar con esta nueva gestión y con este nuevo mandato presidencial. Entonces, digamos que estos son algunos de los temas que en este momento, pues, nosotros en Venezuela tenemos que debatir en el seno de la sociedad en conjunto con los movimientos de los trabajadores.
Venezuela es conocida por, entre otras cosas, por la belleza de sus mujeres, lo cual me parece extraordinario. Es un poco de Mise, pero es muy bella. Pero esa belleza no se limita solo a nuestras mujeres, sino a la mixtura o a esas mujeres que de manera mediática aparecen, ¿no?, con un estereotipo y una característica específica, o por el petróleo. El país donde dice, Venezuela sí, el país petrolero, el país de las misas. El país de las personas, del 80% de los venezolanos, responden a una mixtura. Venezuela responde a un mestizaje que viene de la colonia, con portugueses, españoles, italianos, indios y africanos. Y hoy en día, ese 80% de personas no es ese modelo que sale para afuera. Es personas sencillas de los barrios son los barrios de Venezuela son los sectores deprimidos. Le decimos los cerros, es donde están esas construcciones precarias de casas muy digamos que por la condición tropical nuestra, pues no estamos sometidos a las dificultades de los inviernos extremos, de los fríos extremos. Y entonces esa precariedad es mucho más manifiesta, porque tú con 2 cartones y una lata, pues, o una hoja de zinc, ya tienes allí una vivienda. Se crearon en las principales ciudades todos esos cinturones de miseria, y allí fue a parar todo ese conjunto de crecimiento demográfico que tuvo a lo largo del siglo XX, completamente excluido, pero con la fortaleza, con la necesidad, con la fe en la posibilidad de siempre de construir un mundo con mayor igualdad. Se lo digo porque para el que va a Venezuela y pueda sentir de cerca cómo es que esos programas sociales comenzaron a darle vida nuevamente a esa sociedad excluida, es difícil que lo podamos expresar con palabras. Hay que ir y ver. Hay una canción de un cantautor venezolano que él describe ese conjunto popular, de expresiones populares, de la esquina, del sancocho. El sancocho es una sopa que se hace con leña, con dificultad, pero es muy rica. Se hace con gallinas, se hace con carne de res, con muchas verduras. Y el sabor de la leña ahumada le da un aroma muy sabroso. Ese cantor habla de la esquina, de los muchachos en la esquina hablando, habla de las cosas propias del pueblo y de por qué ese pueblo ha decidido, digamos, apoyar al comandante. Para terminar voy a poner esta canción y luego abrimos el ciclo de preguntas. Nosotros con Chávez, ¿quién en contra? ¡Apriete! ¿Cómo está la vaina? Yo he pagado 4 veces. El camarada aquí tiene 10 años viendo que otro nunca ha pagado un recibo. Vamos a hablar más del colectivo, vamos a carada y no por reírse, camarada. Pariente, ¿por qué estamos con Chávez? Pariente, ¿por qué es que estamos con Chávez? Bueno, pariente, estamos con Chávez porque Chávez es el hombre. Ajá. Es que estamos con el pueblo. Así dice. Pero Gino tiene una canción por ahí. ¿Cómo es que dice la canción? Oye, Gino, ¿sabes con quién cuenta? A ver, cuenta con nosotros. ¿Sí? Con todos nosotros. Ajá, pero ¿y quiénes somos nosotros? Nosotros. Escuche esta canción para que sepa quiénes somos nosotros. ¡Ah, te la digo! Somos los empobrecidos, los obreros del barrio que hacen los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos caen culpables. Nosotros somos los pobres, nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblegue el hambre. Somos los pateños
suelo los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos para los poderosos, chumas, turmalupes, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los arrosos, las cachitas, los macacos, el ferraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las blancas, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, y de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios nos nombren y hablemos los ignorables, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Unos somos los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tortillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto, somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha ni de izquierda, ni cóncavo ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman, los que si dejamos solo este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni golpeo. Como el cuatro afinado, el pichorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el gudaje. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos, es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que debre la conciencia y no al borde del desastre busquemos los reconversos sin poses de intelectuales. Nosotros somos